tardes, chicos. Hoy voy a presentar un trabajo que desarrollé en un curso de modelos de finanzas, modelos matemáticos en finanzas, para ver la influencia de las redes sociales sobre la volatilidad futura de acciones, activos en la bolsa de valores. Este trabajo se llama Value Balance, a Cluster Analysis of Sociality Informed Finance Volatility. Fue publicado en la conferencia de Computing EEE 2017 por estos autores. Estos son los temas que voy a explicar, un poco la introducción, el objetivo que se quiere lograr en este trabajo, cómo fue desarrollado, sus resultados y algunas conclusiones que pude analizar en el transcurso del estudio. Bueno, en la parte de introducción tenemos aquí tres áreas. Uno que es la base teórica de todo el desarrollo financiero de precios en la bolsa de valores sobre todo. Y cómo a través del tiempo los datos fueron recolectándose en una gran escala y dio origen a hacer aplicaciones con el data mining y ahora en la actualidad al desarrollo de las redes sociales. Tenemos muchos comentarios de ciertos activos, acciones de las bolsas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, aquí yo me voy a enfocar en las redes sociales, en los comentarios que se tiene en día a día en ciertas redes, en base a las acciones de ciertas bolsas de valores. Una imagen que me pareció muy interesante fue esta, que es los pasos o los temas que tú debes al menos saber, conocer para que tú puedas tener un buen comprendimiento de esta área de finanzas en bolsa. Y como podemos ver aquí, no solo es saber teoría, sino requiere mucho análisis computacional, el área que se está desarrollando bastante, ¿no? Como NLP, IA mismo, Machine Learning, modelos, matemáticos, un conjunto de varios tópicos, ¿no? A los que les interesaría ver un poco de eso. Lo necesario o lo básico sería saber gran parte de estos tópicos, ¿no? Que se requiere para tener un buen entendimiento, ¿no? Yo recién estoy en el inicio, parte teórica un poco, sé un poco de data mining, las redes sociales, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces es la introducción, ¿no? Yo me voy a enfocar más en la parte de las opiniones y coger algunos modelos de finanzas y hacer una comparación con data mining, a ver si se me da el tiempo. Entonces, el objetivo del trabajo es ver cómo las redes sociales influencian en la volatilidad, en la volatilidad futura de los stocks, es decir, acciones, activos, ¿no? Y es tratar de reducir y poder prever cómo va a ser esa volatilidad futura, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver qué combinaciones, ¿no?, de esas redes sociales y los atributos financieros están presentes cuando los datos de las redes sociales están afectando para reducir, ¿no?, la incertidumbre sobre la volatilidad futura de los stocks. Entonces vamos a ver la metodología, vamos a ver un poco de las redes sociales, sobre todo la información. En este caso vamos a coger una red social muy conocida que es el tweet. Y en el tweet podemos ver Twitter, ¿no? En este caso podemos ver una gran cantidad de personas que siempre está opinando, ¿es cierto?, de varias cosas, ¿no? Nosotros vamos a coger algo particular que se llama los hashtags, que es una forma para tú saber opiniones de ciertos activos, ¿no?, que se encuentran en bolsa. Por ejemplo, aquí, yo quiero saber cómo la gente está opinando el activo de Apple. Entonces pongo hashtag
AAPL, y me aparece un montón de comentarios, ¿no? Entonces, de todos esos tweets, ¿no? Que serían comentarios, eso va a ser información relevante para mí. Entonces voy a comenzar a extraer esa información. A veces hay tweets interesantes que van a dar utilidad al análisis, como tweets que simplemente no ayudan, ¿no? Es algo como aquí en esta imagen, ¿no? Puede influenciar mucha especulación también, puede haber por personajes que dan ciertos tweets, ¿no? Que puede influenciar, pero a veces tenemos mucha información que no sirve. Entonces, a través de este API, que es Physical Signal, se analiza todos esos tweets y se saca toda la información relevante, ¿no? Ahora, en la parte de los datos así, de los activos, lo que se hizo fue sacar 500 activos, 250 de Nasdaq y 250 de NYSE, que son las dos bolsas de valores más grandes de Estados Unidos. Se sacó de esta data 2012 hasta 2016 y con este criterio, ¿no? Los que tuvieron la capitulación más grande de mercado, ¿no? Más alta. Entonces sacan 250 de cada uno, 250 compañías en este caso, ¿no? De Nasdaq y NYSE. Y eso se trajo a través de Google Financing. Aquí se va a extraer los datos. Y ahora la otra parte, que es en sí analizar esos tweets, ¿no? Justamente cogemos estas dos bolsas y se recopila todos los tweets referentes a la bolsa Nasdaq y a la bolsa NYSE, ¿no? De sus acciones. Entonces, a través de un conjunto de algoritmos de análisis de sentimiento, un conjunto de algoritmos de NLP, se va a analizar de la siguiente forma, ¿no? Entonces, si una opinión es buena, se clasifica como positivo. Si una opinión no es relevante, se pone neutral. Y si esa opinión es negativa en relación a los activos, a las acciones, empresas, ¿no? Que siempre comúnmente llamamos de estas dos bolsas, se pone negativo. Si ese comentario no es negativo. Entonces, de esta forma, ¿no? Estos algoritmos de análisis de sentimiento cuantifican esos comentarios, esos tweets. Se cuantifica esos comentarios y se lleva una equivalencia numérica, ¿no? Para poder hacer analizados esos datos. Entonces, la primera ecuación que le voy a mostrar aquí es la volatilidad, que la volatilidad de las acciones, de los stocks que fue extraída, ¿no? Entonces, aquí es la forma de cómo medir esa volatilidad. Simplemente es hallando el máximo de aquí del precio diario alto menos el precio diario bajo, la diferencia de un día anterior, es la cerradura de un día anterior y el close de un día anterior, ¿no? Entonces eso se va a calcular a través de los días y años, ¿no? En este caso. Entonces aquí con esta fórmula llamamos la volatilidad de esos datos financieros y cada dato financiero tiene estas características, ¿no? Tanto de la bolsa de Nasdaq y NYSE. Tiene la abertura, el precio más alto, más bajo, se cerró el volumen financiero que se generó. Estos son retornos porcentuales de los activos. Y así, son varios atributos que se adquieren esos datos, ¿no? Entonces, lo fundamental son estos de aquí, ¿no? Que es Open, High, Low, Close, Vol. Con eso yo puedo calcular varias métricas que son indicadores de diferentes análisis, ¿no? En este caso voy a enfocar en la volatilidad, ¿no? Cuán volátiles son los precios de sus acciones a través del tiempo. Entonces, aquí lo único que hago es coger esta información y hallar ese valor, ¿no? Para cada tiempo. Entonces, aquí genero una serie de tiempo de la volatilidad de los precios, ¿no? Entonces,
Después, lo que hago es generar ese vector, una serie de tiempo de retornos. Y después lo que hago es analizar ya los features que fueron generados por el análisis sentimiento, ¿no? El análisis sentimiento lo que hizo fue coger todos esos tweets, primero hizo una limpieza, ¿no? Porque hay tweets que no son relevantes, y los que quedaron se cuantificó, ¿no? Teniendo estos features, estos atributos, se podría decir, ¿no? Donde cada atributo ahí tiene una descripción, ¿no? Por ejemplo, aquí, bullish intensity, ¿no? Es la polaridad, el sentimiento positivo, ¿no? Ahí polarizamos como positivo, negativo, neutro. En este caso vamos a solo considerar positivos y negativos. Y así obtenemos un conjunto de features de todos esos tweets que fueron analizados en esos años y cogemos eso, lo cuantificamos, generamos un vector con estas 15 atributos, que sería un vector que está en el espacio R15, por ejemplo, y eso se va a aplicar un análisis de reducción de dimensionalidad. Y el más conocido es el PSA, ¿no? Todo el mundo ha utilizado este algoritmo, que simplemente es llevar de un espacio a un subespacio de menor dimensión y poder hacer un análisis más específico. Entonces, aplicamos el PSA de todos esos vectores que tienen estos features y generamos una serie de tiempo, ¿no? S le vamos a llamar. Esa S me va a representar los tweets que fueron generados, ¿no? de esas acciones. Entonces aquí generamos un tweet, perdón, una serie de tiempo con toda esa información, pero ya cuantificada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cogemos los vectores que están en un espacio de R15, aplicamos PSA y lo llevamos a un espacio de R1, que sería un puntito, ¿no? Para cada vector se está llevando a un punto unidimensional, que va a ser la información ya reducida, ¿no? Entonces, aquí vamos a coger una serie de tiempo, donde en cada tiempo vamos a tener un valor que sea representativo a los tweets que fueron generados, las acciones de esas dos bolsas de valores. Entonces, con eso ya tenemos dos series de tiempo. Una que es mide la volatilidad y otro mide las opiniones, los tweets, ¿no? Después, como mi objetivo es saber cómo esas opiniones, esos tweets, influencia en la volatilidad futura de esas acciones, de esos stocks. Quiero saber esa dependencia de esas dos variables. Entonces, como sabemos, tenemos la correlación, que es una función que nos permite ver dependencias, pero dependencias lineales. En cambio, la mutual información mutua, nos permite ver también esa dependencia, pero no en sentido lineal, ¿no? Puede ser en cualquier orden, cualquier orientación. Entonces, por eso utilizamos esta métrica que es información mutua para ver la dependencia entre S y F, ¿no? Donde ya esas dos son dos series de tiempo. Pero con eso no basta, porque yo quiero saber qué tanto S influye en F. O sea, qué tanto esos tweets influyen en las redes, en la volatilidad futura. Entonces, para eso yo necesito un sentido, que ese afecta directamente a F. Eso no me brinda esa información mutua, esa métrica. Perdón. Entonces, para eso viene una nueva métrica, que es Information Surplus, que va a estar basada, que es basada en teoría de la información, que es información mutua. Y él sí me va a medir esa orientación, ¿no? Que S depende de F. No, perdón, que F depende de S, ¿no? O sea, las opiniones, los tweets, influencian mucho en esa predicción de esa volatilidad de las acciones, ¿no? De las bolsas de valores. Entonces, mediante esta ecuación, puedo saber esa dependencia y ese sentido que yo quiero, ¿no? Yo quiero saber que S está ligado, influencia directamente a F. Entonces, mediante esta ecuación yo puedo saber esa dependencia.
Puede ser positivo o negativo, y eso interpreta. Y esta ecuación simplemente se basa haciendo, coge la información mutua de base, desde donde tú vas a partir, y hacia atrás, ¿no? Ese LI indica de ese punto de partida hacia atrás, vas a analizar lo pasado. Y así calculamos la información mutua, ¿no? Perdón, la information surplus. Y la información mutua, ustedes saben, ¿no? Que se calcula de esta manera. Entonces, con esta métrica, nosotros podemos saber si en verdad el objetivo que fue trazado es satisfecho, ¿no? Entonces, a través de esto se hace primero un proceso, se hace un filtro de información, tanto sobre todo de los tweets, y después ya se hace esos cálculos, ¿no? Se hace ese cálculo de information surplus. Entonces, con eso, yo puedo determinar si en verdad ese influencia a F. Entonces, una vez que ya tengo esa observación, caso sea positivo, yo quiero responder al objetivo, ¿no? ¿Qué combinaciones de atributos son los que en verdad están influenciando, ¿no? ¿Qué feature de las redes sociales en verdad está influenciando a los features financieros para poder ver esa dependencia, ¿no? Así yo puedo, sabiendo a priori los tweets, yo puedo bajar la incertidumbre de la volatilidad futura de las acciones, ¿no? De las bolsas más grandes de Estados Unidos. Entonces, para ese objetivo, lo que se va a hacer es generar un vector con estos features. Como yo ya calculé ese information surplus, voy a coger el máximo valor en porcentaje, ¿no? Eso. De ahí voy a coger el valor máximo de la información mutua base, el punto de partida que yo cogí, y así un conjunto de valores, ¿no? De feature. Y ese es en la parte de financiera, ¿no? De los valores de las acciones que fueron dadas en el tiempo, ¿no? Un periodo de 1 a 10 días. Y para otra parte, ese vector va a tener una combinación de elementos de las redes sociales, de las opiniones, ¿no? que sería en este caso, voy a coger esta intensidad de sentimiento alcista y bajista, ¿no? Que ese es un atributo que está en S, aquí, aquí. Que él mide, ¿no? La diferencia entre la intensidad, que bueno, fue alcista, positiva para nosotros, y la intensidad negativa, ¿no? Bajista. Esa diferencia se va a insertar en este nuevo vector. La cantidad total de mensajes, la conversión de volumen, ¿no? La cantidad de comercialización. Acá viene estos features, ¿no? Que están, de nuevo lo repito, están en los features de S, que son de las redes sociales, y así genero un conjunto de vectores, ¿no? Que tienen estos atributos. Entonces, eso de ahí yo puedo coger la media de ese conjunto de vectores y ver, ¿no? Ver sus atributos, ¿no? Y ver si en verdad qué dependencia hay. Pero así, sacando así directamente la media, a veces no es representativo. Entonces lo que se hace primero es, se tiene ya ese conjunto de vectores de esta forma, con estos atributos. Lo que hace es intentar agrupar con ciertas características. Entonces aquí lo que hacemos es primero utilizar un algoritmo de clustering para poder agrupar con cierta similitud entre elementos, y el más simple y clásico que es aquí, bueno, aquí el trabajo utilizado fue el Cummings. El Cummings simplemente hace un análisis a distancia y él intenta agrupar, ¿no? Por similaridad, por proximidad. Él agrupa esos clústeres, y una vez que se agrupa por cierta similaridad entre ellos, se va a analizar esos grupos de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a ver los resultados de ese clúster.
Aquí podemos observar las dos bolsas, ¿no? Nasdaq y NYSE. De este conjunto de atributos de cada vector se agrupó, se generó un class, por ejemplo, se hizo pruebas con 2, 3, 4, así. Se agrupó y se cogió el centroide de cada clúster. Entonces, de estos tres, yo puedo analizar el centroide de él. Pero aquí ellos utilizaron una condición, ¿no? que debe tener information surplus, ¿no? Esa métrica debe ser la más alta, como indica ese valor. Los centroides que tienen el valor más alto en information surplus y en la parte del mutual information, ellos solamente analizan esos grupos. Por ejemplo, ¿no? Él dice, ya, de estos grupos, yo quiero ver su centroide, cuál de estos tres centroides tiene el mayor valor del exceso de información, ¿no? Que es information surplus. Tiene entonces solamente voy a analizar este, ¿no? Estos de aquí para mí no son relevantes. Entonces cojo de este grupo, como yo sé que el centroide es el que me va a representar todos estos elementos, cojo este centroide y esos atributos los grafico aquí. Y aquí podemos observar, ¿no? En estas dos bolsas que el mayor valor que se obtuvo fue este val minus bill, que está directamente ligado a las redes, a los tweets de las redes sociales, ¿no? Y aquí también. También tenemos que está fuertemente ligado lo que es el máximo valor del information surplus, que es el indicador si hay dependencia o no. Y así, ¿no? Aquí tenemos, esta es la cantidad de retrasos por día, la máxima cantidad de retrasos por día, ¿no? Porque analizamos de punto base hacia atrás. Aquí es el retorno del retraso. Y vemos que las otras variables, ¿no? Como, por ejemplo, el máximo mutual information, que es la información mutua entre dos variables, no afecta tanto. Vemos que el volumen, ¿no? El volumen de tweets no es relevante para el análisis. Y así, entonces aquí podemos observar que, por ejemplo, no se necesita tantos tweets para tener ese objetivo, ¿no? Lo que sí necesitamos es que tener los análisis de sentimientos positivos, ¿no? Para poder determinar estos valores de aquí, ¿no? Que justamente en este gráfico de araña, los valores van así, la intensidad va creciendo y los máximos valores que se obtuvo en estos dos gráficos fueron estos dos de aquí, que justamente son, como lo vuelvo a repetir, están ligados directamente a los tweets de las redes sociales. Entonces, este gráfico muestra, sí, en teoría, ¿no? Que esa combinación de features, tanto de las redes sociales como de la parte financiera, vemos que los mayores valores están siendo determinados por la opinión, los tweets, por un perfil o un feature, ¿no? Un feature perfil sería, ¿no? Un feature perfil que en estos dos gráficos está dándose mayor valor, ¿no? Y así se analizó para diferentes clústeres, para 2 clústeres, 3 clústeres, 4, hasta 7, recuerdo que el paper menciona, se hizo hasta 7 clústeres y se cogió de esos 7 grupos, se cogió el que tiene máximo valor de information surplus, que es esa información, que es el que me va a medir en sí la dependencia entre las redes sociales y la volatilidad financiera. Y con esa información se rechazan los demás clústeres y se analiza el clúster que satisface esa condición, ¿no? Y justamente son estos gráficos de aquí. Y aquí se observa, ¿no?, que los mayores valores fueron determinantes para estos perfiles
aquí estamos encontrando ese perfil de feature o qué combinaciones de perfil de features están netamente ligados a los tweets y a los datos financieros para tener esa dependencia, ¿no? Para yo poder cumplir ese objetivo, ¿no? Quiero saber si en verdad las redes sociales, esos tweets, influencian en la volatilidad futura de las acciones que yo estoy analizando, ¿no? Y aquí podemos ver que tenemos un alto valor en la parte de los tweets y en la parte de ver de esa dependencia, ¿no? Aquí nos está mostrando que esa dependencia entre S y F es alta también. Entonces, en este gráfico es eso que nos está mostrando, ¿no? Y como resultado, así, vemos que las señales de las redes sociales, ¿no? De verdad cumplen el objetivo, ¿no? De influenciar la parte o liderar la parte de la volatilidad financiera. Y acá un análisis más específico, detallado, es que en realidad sí, ¿no? Los stocks que tienen más alta polaridad de sentimiento son los que tienen más alta esta información sample. Esta información sample nos pide esa dependencia de S y F. Ahora, de los 250 stocks, solo fueron analizados 101, porque ellos fueron los que satisfacieron las condiciones que piden el análisis, ¿no? Tanto para el NYSE, solo se analizó 91, esos stocks, ¿no? Exhibiendo que hay una significancia estadística de la información, el exceso de información. Y aquí ya estos son unos resultados mostrados por el autor de cómo fue, ¿no? El proceso, ¿no? Los símbolos, que son de las acciones. Aquí ya se calculó esos valores que estoy hablando aquí. Y estos son los sectores, ¿no? Transporte, finanzas, tecnología y así. Y aquí muestro un poco de la data, cómo se extrajo de Google Finance. Y estos son los atributos que nos da para cada tiempo. Y a partir de esos atributos se calculan los features de la tabla que mencioné, ¿no? Tanto para los tweets también, ¿no? Los tweets aquí ponemos. Chandler, una pregunta. ¿Cuántas variables tiene la tabla anterior? Aquí. Sí. ¿Está? Sí. Bueno, aquí, en realidad, estas serían todas las variables, ¿no? Pero es para una acción solamente. ¿O es para el Nasdaq, digamos? Este es para, claro, ese es para Nasdaq. Y Nasdaq tiene un conjunto de acciones, ¿no? O sea, ajá. Pero esto de aquí no es solo, es más, ¿no? Esto sí son grandes hojas de Excel, ¿no? No es Claro, por solamente ejemplo, aquí no has puesto los Q1, Q2 hasta el Q4, no está los earnings, ¿no? No está tampoco digamos, la información interna del mismo Nasdaq, ¿no? Solo tienes como hora de abertura y hora de cierre, algo así. claro. Claro, aquí, sí. Sí, pero esa parte no lo he mostrado, ¿no? Solo quise mostrar así, ¿no? Los datos, cómo se están sacando, tanto Ya. para Nasdaq y NYSE. Ok. Y aquí los tweets, ¿no? La forma como se va extrayendo, ¿no? Acá hay un comentario, hashtag. Y a veces los comentarios no son tan positivos que digamos, ¿no? A veces no hace mucha diferencia, mucha basura en estos comentarios. Entonces ahí se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo, por eso lo vi muy tedioso, mucho trabajo en esta área de hacer ese análisis de sentimiento. Y bueno, el análisis que se llegó fue que los datos son limitados, no siempre se tiene opiniones, ¿no? Porque no todos a veces no opinan. En la parte de clustering, ¿no? El K-means sabemos que es muy sensible a los outliers, ¿no? Y generalmente los features de los datos financieros son muy volátiles, ¿no? A veces está alto, a veces bajo, y ese cambio rapidísimo
hay mucha volatilidad, entonces a veces clusterizar mediante K-Mix no es muy representativo. Y también, ¿no? Como lo mencioné, no siempre se tiene un mensaje en las redes sociales. Y eso sería todo. No sé si hay preguntas, o no se entendió nada, o se entendió mucho. Pero así, ¿no? El objetivo, lo que se quiere así llegar era ver esa dependencia, ¿no? Si en verdad hay dependencia o no de los tweets sobre la volatilidad futura de las acciones, ¿no? Volatilidad son los cambios, ¿no? Los cambios de precio de cada acción. Entonces, a través de estas dos métricas, ¿no? Que está aquí, que es esta métrica de Information Surplus, y el agrupamiento que me permite así hacer, aquí se hizo unas permutaciones, ¿no? Se intentó varios features, se cambió, se hizo combinaciones para ver si en verdad, qué combinaciones de features, atributos yo voy a tener para ver para yo poder responder esa pregunta, ¿no? De esa dependencia en sí. Y sobre todo, estas dos herramientas más, bueno, en realidad fueron tres, ¿no? Reducción de dimensionalidad, Information Surplus y la parte de cluster, determinan ya, o pueden responder esa pregunta, ¿no? Ese objetivo. Y eso se trabajó gracias a que hubo una API, ¿no? O en este caso, un framework que es Physical Signal, que brindó esa información ya procesada, ¿no? Ahora imagínate procesar esa información en bruto, ¿no? Aquí como este comentario. Es un trabajo bien arduo que yo no lo haría particularmente, ¿no? Entonces, hay una gran, no sé cómo está ahorita el estado del arte en eso, pero hay mucho trabajo en esa área que es muy, muy útil, ¿no? Como podemos visualizar en el trabajo, que gracias a esos tweets procesados se pudo responder la pregunta o el objetivo, ¿no? Y eso sería todo. Gente, ¿alguno de ustedes tiene preguntas? Ah, disculpa. Una pregunta, Shander. Me perdí un poquito. ¿Los tweets son generales? ¿Son de todas las personas que tengan ese hashtag, ¿cuál era el nombre? Del share? ¿O son de personas específicas, o sea, influyentes, No, ¿no? sí, es general, general. Tú vas al tweet y pones esto de aquí y te sale de todos, ¿no? Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de Eric Trump y de Elon Musk, pero así, él coge de todos, ¿no? Así a veces hay solo imágenes, a veces solo hay un icono, un emoticón, así. Pero en realidad se coge de todos, ¿no? Y ahí se hace un filtro, porque ese icono, una imagen, no representa, no es representativo. Statwords, emojis, todo eso son cosas que no son representativas en realidad. Ajá, entonces eso se saca, ¿no? Y este API, que es peor que es pagado, te hace todo ese proceso, ¿no? Entiendo. O sea, pero la Pero, conclusión, en realidad, la conclusión a la que llegaste es que no hay una correlación tan fuerte entre los tweets y la bolsa. Entiendo, ¿no? no, en realidad sí hay una influencia fuerte, ¿no? No necesitas gran cantidad de datos, ¿no? Que en realidad esos tweets hacen que la incertidumbre, ¿no? Que tienes tú de la volatilidad de las acciones sea menos, ¿no? Entonces te permite sí, reducir esa incerteza, ¿no? Yo supongo esto, ¿no? Entonces, si yo me proyecto, quiero ver esa volatilidad, cómo está cambiando los precios del mercado. Entonces, si yo puedo tener a priori tweets que sean no en cantidad, sino que tengan, como lo dije acá, ¿no? Alto sentimiento polar, algo así que ellos hacen mención. Me va a dar una seguridad a mí, ¿no? Cómo va a ser esa fluctuación, ese cambio futuro de precios en las acciones, ¿no? Aquí creo. Entiendo.
Justo por eso también pregunté el tema de cosas, de quién eran los tweets, ¿no? Si era general o tal vez tú puedes coger, ¿no? O sea, tweets de personas influyentes, ¿no? Eh, Claro, pero como aquí hace el análisis, yo creo que las personas influyentes van a ser, van a ser consideradas, ¿no? Claro, no le va a dar un peso más, no le va a dar un peso más, pero él va a ser tomado en cuenta, ¿no? Aquí se hace una limpieza primero, ¿no? Se hace una limpieza y si el comentario es bueno, igual, ¿no? Si es bueno o malo, él se va a coger esa información. Pero ahora, claro, si es influente o no, no se analiza todavía. Pero sería una buena observación para darle un peso a esos comentarios, ¿no? Porque generalmente a veces, como tú dices, los que tienen o son bien conocidos pueden generar mucha especulación y a través de eso generar o sea, volatilidad, cambios, ¿no? aprovechar Y las... eso sería un estudio, ¿ah? Para mí, pucha, que si tú estás ahí en esa área, ponderar, darle cierto valor, ¿no? Por ejemplo, escoges unas 100, 200 personas influyentes y coger ese y darle un peso adicional. Yo creo que da para hacer un estudio de eso, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Para terminar, es un trabajo muy arduo. Hacer ese proceso. Yo intenté bajar esa data, intenté limpiar todo, pero es bastante. Y son una cantidad inmensa de datos. Por eso lo veo así, muy tedioso. Pero sí. Entiendo, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tenía, bueno, en realidad me surgió una duda a partir de la pregunta de Carlos. Eso de asignarle pesos, ¿no crees que si pasa por una red, la red le daría los pesos a cada personaje? Pero aún así serían muchos, ¿no? No sé cómo sería, creo que es un poco de NLP eso. Claro, es más NLP, ¿no? Porque en realidad en la red no, claro, en la red esos pesos se van alimentando, ¿no? Pero ahora, para tú darle, ¿cómo la red va a saber qué personas son influyentes o no? Porque podrías usar la misma bolsa para validar, ¿no? Claro, tú vas a usar esa bolsa para validar, pero como tú dices, ¿no? A la red, oye, este pata es influyente, ¿no? Ah, ya, dale importancia. Prioriza esta información que las demás, ¿no? Un pata X, ¿no? Tu comentario, porque tú vas a Twitter, opina, y opina Elon Musk, ¿no? Ah, entonces, como yo te reconozco y te digo, oye, tu comentario no me suma, pero de Elon sí. Entonces, tómalo más en cuenta, ¿no? Dale un peso más. Entonces, ahí sería un trabajo, ¿no? De cómo generar ese criterio. No sé si la red lo puede hacer, ¿no? No, yo tampoco sé. Ok. No, yo tengo otra pregunta. ¿Puedes ir a la sección de ese gráfico de araña, por favor? Ya, aquí. Ya. Yo entendí aquí que, por lo que tú comentas del Nasdaq, la cantidad de tweets, cuanto más grande es el número de tweets, es menos relevante para el resultado, menos influencia en el resultado, ¿no? Significa que No es relevante, o sea, el tamaño no es aquí me dice que el tamaño no es relevante, ¿no? Por ejemplo, Ya. aquí en este análisis, esta combinación de features, los que fue más relevante fueron las opiniones de los tweets, y Ajá. los tweets no te hablan cantidad, sino este, lo, ¿cómo se podría decirlo? La polaridad de Ya. sentimiento, la intensidad de ese sentimiento, que tú puedes obtener de un conjunto pequeño o grande, esa intensidad no va a cambiar. La dependencia en sí, ¿no? Del Ya. information Pero, surplus. pero mi pregunta estaba más en relación, para tú calcular este gráfico, es una correlación lineal, ¿verdad? No. Este gráfico simplemente es aquí. ¿No? Tú cuando clusterizas, aquí está, cada vector tiene esta composición. Sí. Ya, ese de aquí está graficado aquí. Volumen, max, mutual information, optimal, path, log, count, que es el retraso máximo de 10 días.
el markup, todo está aquí, ¿no? Esto de aquí es un vector. Ese vector, cada valor está siendo ubicado en eso, qué valor entre 0 y 1, ¿no? ¿Qué valores obtuvo? Pero aquí tenemos un vector. Este vector, en realidad, se cogió un conjunto grande de vectores con estos features, ¿no? Con esta combinación. Pero aquí pues, tienes muchas combinaciones, ¿no? Entonces ya teorías económicas, todo dijeron, yo quiero esta combinación y quiero analizar esta combinación. Entonces hice estos cálculos previos que expliqué cómo calcular el information surplus, el mutual information. Esta parte de aquí se puede calcular simple, no es tan complicado, ¿no? El volumen, todo eso. Agrupé, por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 features. Entonces, saqué de toda esa data procesada, voy a coger esos features y voy a poner un vector. Ese vector va a ser una combinación de datos financieros y datos tweets. Entonces, un vector, pero esos tweets ya están cuantificados, ¿no? Entonces, tengo un vector de 11 coordenadas, por decirlo. Entonces, tengo una gran cantidad, ¿no? De las dos bolsas, Nasdaq y NYSE. Entonces, cojo Nasdaq, genero esos vectores para cada valor financiero y los tweets, y hago un agrupamiento, ¿no? Entonces el clúster lo que va a hacer es, de esos vectores va a analizar la distancia más cerca, ¿no? Va a agrupar. Entonces va a agrupar y va a formar grupos, donde el centroide va a ser representativo de todo, ¿no? Porque el centroide va a ser la media de todos estos caras. Entonces, ese centroide es lo que está haciendo aquí graficado. Va a coger ese centroide, va a coger cada atributo y le va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces, aquí podemos ver que este volumen, que es la cantidad de tweets que se dio en esos años, y ha procesado, ¿no? Porque se ha eliminado bastante, no es relevante. Lo que me importa más es este vector, este feature, este perfil feature, que es el sentimiento positivo, le llaman, de los tweets, que es la diferencia entre el tweet positivo y el tweet negativo, ¿no? Esa diferencia, ese es estos valores, ¿no? Que está siendo calculado aquí. Entonces, ese tuvo más valor que los otros features, porque en realidad estos son atributos que uno analiza, ¿no? En cualquier acción, activo que se quiera ver. Entonces, en estas dos bolsas, los máximos valores fueron justo estos mismos atributos, ¿no? Que a diferencia, ¿no? Por ejemplo, si uno hace con data mining, va a coger el volumen, va a procesar ese volumen y va a ver esa dependencia y aquí responde que no interesa tanto la cantidad que tengas de tweets, sino interesa esa polaridad de sentimiento, que sea alto, ¿no? Ahí puedo responder esa pregunta de Carlos. Por ejemplo, de ese grupo, pucha, 100 personas influyentes dieron como positivo, esa acción va a crecer, por ejemplo. Entonces, ese sentimiento es alto a diferencia de lo negativo, ¿no? Porque el data mining considera lo negativo como influencia de ser volátil y tender a caídas. Entonces, aquí vemos que esa polaridad alta hace que tú puedas ver la volatilidad futura, ¿no? De los precios de las acciones. Entonces, en este gráfico está mostrando cada atributo y sus valores que fueron determinados, ¿no? Y él responde, ¿no? ¿Qué combinaciones de atributos, perfiles yo debo tener para poder tener esa dependencia de los tweets de los datos financieros hacia los tweets, ¿no? Porque los tweets en realidad van a dar una influencia, van a poder decir, si estas opiniones tienen una alta polaridad, entonces yo sé cómo se va a comportar la volatilidad futura. Algo así. Eso es lo que trata de responder el autor, ¿no? No solo es encontrar si hay dependencias, ¿no? Aparte de esas dependencias, ya yo sé, ¿no? Pero yo quiero saber de todo ese conjunto de features, ¿no? Ahí mostré como 17 features. Aquí, por ejemplo, tienes 15.
Acá tienes 30, entonces de esos 30 y esos 15, ¿cuáles son los influyentes, no? ¿Qué combinación yo puedo hacer para obtener esa respuesta? Entonces aquí él dijo, no, ya, yo calculé esto, yo sé el volumen, ¿no? La cantidad de tweets, sé el retorno del precio, ¿no? A través del tiempo, puedo saber los mensajes escaneados, mira aquí, los mensajes escaneados total, tuvo un valor bien bajo, que no es influyente en esa predicción, ¿no? Basada en los tweets. Entonces, ahí se puede decir, ¿no? Si esos patas influenciaron, esas influencias, influenciadores, ¿no? Dieron buena opinión, un alto sentimiento positivo, entonces esos tweets son relevantes. ¿Para qué? Para yo poder saber cómo se comporta, cómo va a ser ese cambio, ¿no? De precios en el mercado futuro de esas acciones. Entonces voy a poder estimar, bajar esa incertidumbre, porque en realidad la incertidumbre en todo aparece, ¿no? Y en mercados peor todavía. Entonces uno quiere más o menos ver cómo es esa incertidumbre para comprar y vender, ¿no? Si hay mucha volatilidad, ahí sube y al instante puede bajar, ¿no? Y en un segundo puedes perder, depende de cuánto inviertas, ¿no? Gente de plata invierte millones en un segundo, puede perder mucha cantidad, ¿no? Entonces así, ese es más o menos el esquema, el objetivo que quiere dar el autor, a mi parecer, ¿no? No sé si hay, no sé si respondí tu pregunta, te confundí más, o si hay alguna otra pregunta adicional. No, para mí quedó claro sobre el gráfico. Sí, en primera instancia a mí también no me quedó muy claro, pero sí, volviendo a leer, el autor trata de mostrar eso, ¿no? No sé, pero lo que me gustó fue esa parte de cómo combinar, ¿no? Esos tweets, llevarlo a ecuaciones matemáticas, hacer un análisis de que haríamos normalmente con imágenes, con datos, y poder responder esas preguntas, ¿no? Y el autor también no busca de dar un método para decir, oye, esto sí va a funcionar, es así, ¿no? Él trata de responder esas preguntas que pueden ser relevantes, ¿no? Ya para gente más experimentada la puede tomar en consideración para que haga su análisis, porque no se analiza solo, son muchas variables que se analizan. Chandler, una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas. Dime, lo que pueda Pues, responder. en la volatilidad, esa es por acción, ¿verdad? O sea, por acción en la bolsa. Claro, por acción. Porque, por ejemplo, aquí, no sé si aquí lo mostré. Y esa medida es relativa a la acción, o sea, puede, puede ser que para diferentes acciones una variación grande no sea tan significativo a otro que sea menor, pero de diferente acción. ¿Puede pasar eso? ¿Cómo O- no te escuché bien? Se está cortando la señal. decía que ese valor de volatilidad puede ser como que relativo por la acción o está normalizado. O sea, por ejemplo, no sé, las acciones de Está Amazon normalizado. valen más, algo así. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Que entendería que, bueno, algunos cambios no creo que sean tan significativos como otros. Así. Por ejemplo, aquí yo calculo la volatilidad, ¿no? Entonces yo lo que hago es cojo una acción y veo, ¿no? El precio más alto, el precio más bajo, el cierre del día anterior y calculo esa volatilidad, ¿no? Por acción, por el tiempo. Entonces, aquí esta ecuación me representa eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por acción yo voy a tener esa información a través del tiempo y voy a analizar por acción. Pero, por ejemplo, digamos que, bueno, no sé mucho de la bolsa, pero digamos que hay un gran cambio de una acción, pero que nadie conozca o que nadie use, por ejemplo. Claro, entiendo tu pregunta, pero así, mira, o sea, yo te digo así, este es un indicador, ¿no? Pero en realidad tú no vas a manejar solo un indicador. O sea, la misma especulación, ¿no? Ya puede ser que todo tu análisis se vaya
al tacho, porque a veces el COVID, ¿no? La pandemia, ¿no? ¿Qué hizo, no? Por más que tú hiciste tu teoría, te basaste en los últimos 10 años, vino el COVID y cayó todo, ¿no? O sea, no hay una teoría fija que te diga, hoy sí, esto va a ocurrir así y esto va a ser así para cada acción o para un conjunto de acciones. Y eso pasa en todo, ¿no? No puedes tú ver una teoría unificada. Capaz en la física, creo quieren unificar los cuatro fundamentos, la fuerza, no sé qué, ahí, están ahí en ese objetivo, ¿no? Unificar una sola que puede anexar la cuántica con la clásica. Pero acá todavía estamos un poco, bueno, recién yo también estoy entrando aquí, estoy sabiendo un poco, estamos un poco, a mi parecer, lejos. Claro, y el análisis que haces es en general, ¿no? O sea, no es por acción, o sea, es en general si cambian todas las opciones. Claro, claro, porque aquí, mira, aquí se hace, aquí lo que se coge es 111 acciones y ahí se hace por general, pues sí, tienes razón. Y Porque, ahí tengo una consulta, por ejemplo, espérate, lo que sí se separa, ¿no? Nasdaq por un lado y NYSE por otro lado, pero el resto se junta todo, porque a la larga clusterizo, agrupo todos los componentes, todos los datos, ¿no? Y también el Nasdaq tiene 500 empresas. O sea, Sí, si se analiza por separado debe ser un poco más difícil. Ese aquí agarra la media, ¿no? también, sí, porque en y, realidad son muchos datos. y yo supongo que la influencia, por ejemplo, de un tweet de Elon Musk afecta a todas las acciones. Supongo que sí, ¿no? O sea, Es que ahí no vemos solo un tweet, ahí vemos, lo que nos interesa más es la polaridad de sentimientos, ¿no? Eso va a influenciar más en el análisis que solo un tweet y un patas, o la cantidad, igualito como la cantidad, ¿no? O sea, si yo tengo, no me interesa si tener 100.000 a 200.000. Entonces, de esos 100.000 yo puedo tener una buena polaridad de sentimiento y eso va a ser un indicador para yo poder saber más o menos cómo va a ser el comportamiento de esa volatilidad de las acciones, ¿no? y para tener ese conjunto de datos y saber qué es positivo y negativo, ¿eso tuviste que etiquetarlo tú o Ya, ya? ese es un detalle, pues, porque acá, como lo mencioné, aquí, el proceso aparentemente es simple, ¿no? Vas a Twitter, pones hashtag, pones aquí la empresa que tú quieres ver, los comentarios, los tweets que se dieron, y ahí tú vas a ir, hay varios algoritmos para ir sacando, ¿no? Pero hacer ese proceso es muy tedioso. Intenté, pero así, ¿no? Ahí me apoyaron también en el grupo, pero al tiempo de presentación no me iba a dar. Entonces, lo que hizo el paper mismo, lo que fue que este API, Physical Sigma, le hizo todo por él. Y él cogió todos esos tweets y le pasó esto. Esto de acá. Ya lo cuantificó. Cogió y lo cuantificó, ¿no? Aquí vemos la polaridad, ¿no? La polaridad de sentimiento positivo, la polaridad de sentimiento negativo, este indicador que es la diferencia de estos dos. Acá vemos los mensajes, el score, y así una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, de todos estos features, por ejemplo, un vector de 15 coordenadas, lo llevo solo un puntito para cada elemento que se tiene, ¿no? Claro. Cada tweet. Cada tweet relevante. Y con esos tweets voy generando una serie, ¿no? O sea, cojo, ¿no? De 15 lo llevo a un solo puntito, ¿no? Aplico PSA, de 15 dimensiones lo paso a un solo punto y ese sería para el tiempo T1. Después cojo el siguiente tweet para el tiempo T2, para el tiempo T3 y así. Voy a tener la serie de tweets, serie temporal de tweets ya cuantificados. Y de ahí ya quiero ver esa dependencia entre los tweets, porque en realidad voy a tener muchos tweets, ¿no? Y la bolsa, los valores del precio alto o bajo de cada acción puede ser más o menos, ¿no? Ahí ya se utilizan ciertos criterios para homogenizar eso. Y aquí, como Claro. lo vuelvo a repetir, ¿no? Quiero ver esa correlación, pero la correlación simplemente es lineal y no necesariamente estos valores van a ser lineales.
estos dos series de tiempos, temporales más el lineal. Entonces lo que se hace es, hay una métrica más profunda, donde me dice que la información mutua nos dice cuánto de la información sobre S, que son los tweets, reduce la incertidumbre de F, que son los datos financieros. Entonces, eso me va a dar... Justo se iba a preguntar sobre la correlación. O sea, el análisis es sobre la dependencia, que se podría entender como correlación, ¿verdad? Claro. Yo quiero saber una dependencia, ¿no? Pero la correlación me da esa dependencia. Pero ¿qué pasa si no es lineal? Para una búsqueda, o sea, de qué causa, si los tweets causan un cambio, ¿sería hacer un análisis parecido o tendría que hacer otro análisis? ¿Cómo? O sea, para saber la relación causal, o sea, si esos tweets cambian la bolsa, ¿sería hacer lo mismo o otro análisis? Podría ser, porque tú quieres saber el causal, ¿no? Quieres ver cómo influye las dependencias. También puedes coger. Porque acá lo que hace el tweet nada más, el mutual information es bajar. Sabiendo ese, ¿cuánta incerteza yo puedo reducir de F? O sea, ¿cuánta dependencia hay uno del otro? Pero yo no quiero saber solo esa dependencia, si existe o no esa dependencia. Yo quiero saber que en realidad S influencia a F. Entonces, para eso ya viene esta métrica de acá, ¿no? Que es el exceso de información, information surplus, superávit, no sé cómo traducir. Y a través de esto, recién yo puedo obtener un valor en porcentaje, ¿no? Y ver si en verdad eso fue o no fue influyente. Entonces, aquí va a ser un conjunto de elementos, ¿no? Aquí se va a sacar la media, se sacará, pues sacar un promedio de todos estos valores, porque son de base, una base, partida y hacia atrás. Solo yo no creo que sea lineal, porque si fuera lineal no habría algoritmos como Reinforcement Learning tratando de resolver este problema. O sea, no debe ser lineal para la bolsa, ¿no? No, pues no va a ser lineal. Porque los mismos features no tienen un comportamiento así. Entonces, la volatilidad misma es... O sea, y son datos así en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso ellos se basaron en esta teoría, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya aparte de darme una dependencia entre esos dos, me da el sentido, ¿no? Yo sé que ese, el sentido en ese sentido de que de un tiempito, ¿no? De 0 hasta ahí, y puede ser del día 1 y hasta el día anterior, ¿no? A los días anteriores que pasaron. Entonces, yo puedo saber esa dependencia, ese sentido, ¿no? De que ese siempre está influenciando a F. Entonces, por eso es que cogen esta métrica. No solo es saber esa dependencia, yo quiero saber en verdad que depende, ¿no? Porque puede ser que F dependa, S dependa de F. Entonces, en ese sentido a mí no me interesa, porque lo único a priori que voy a tener son los datos, son los tweets, ¿no? Voy, analizo esos tweets para ese tiempo y de ahí quiero ver el futuro a través de esos tweets. Claro, siempre y cuando toman también los datos financieros. No sé si quedó claro. Está chévere el trabajo. Buen trabajo. Sí, pero está tedioso. Yo traté de implementarlo así todo, pero fue el área de NLP es muy amplia y aparte conseguir esa información es muy tedioso. Entonces así fue así. Lo que más me ayudó fue entender cómo las herramientas de Machine Learning están ahí, se puede aplicar bastante en ese tipo de datos, ¿no? Porque en realidad todos son números, ¿no? Y el proceso, ¿no? Como de la parte cualitativa, ¿no? Se podría decir.